Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Daniel Osma Pérez. Yo soy residente de primer semestre de farmacología clínica. El día de hoy les traigo un caso clínico farmacoterapéutico sobre la toxicidad hematológica por metrotexato. La agenda del día de hoy, vamos a tener la presentación del caso clínico, vamos a tener unas definiciones de la fisiopatología y del manejo de la artritis reumatoide, vamos a hablar del metrotexato, sus propiedades físico-químicas, sus variables farmacocinéticas y farmacodinámicas, las indicaciones y usos de este, la toxicidad, con énfasis en la toxicidad hematológica a dosis bajas de metrotexato, el manejo de esta, prevención y gestión de riesgo y por último unas conclusiones. Comenzamos por el caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 66 años, procedente de Cajicá, quien ingresó el 10 de febrero en horas de la noche por síntomas urinarios. Refería mear de orinar. En la enfermedad actual, el paciente refería 3 días de incontinencia urinaria de urgencia asociado a disuria, astenia, adinamia y fetidez urinaria. Dentro de los antecedentes del paciente tenemos los patológicos para destacar la artritis reumatoide, la cual no tenía un seguimiento por reumatología, estaba en manejo intermitente y seguimiento por medicina interna y medicina familiar de manera ambulatoria. Además, diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, hiperplasia prostática y dislipidemia. Dentro del manejo farmacológico, el paciente estaba con un esquema de metrotexato de 20 miligramos semanales, repartidos 10 miligramos sábado, 10 miligramos domingo, prednisona 10 miligramos día, sulfasalacina 500 miligramos cada 12 horas y ácido fólico 1 miligramo día. Además de su manejo inmunomodulador, se encontraba con dapaglifosina, metformina, semaglutide, tamsulosin y urobital. Otros antecedentes relevantes, el paciente tuvo un antecedente de alcoholismo y tabaquismo pesado, consumo de tabaco aproximadamente un paquete diario por 50 años, el cual cesó en el último año, y consumo de alcohol recreacional hasta la embriaguez hasta hace 6 meses. Dentro de la revisión por sistemas, cabe destacar que el paciente refería una pérdida no intencionada de peso de aproximadamente 30 kilos en los últimos 6 meses. Su peso de ingreso fue de 55 kilos. Además, en la parte genitourinaria refería los síntomas irritativos y la continencia de urgencia. A su examen físico de ingreso, el paciente ingresó con cifras tensionales limítrofes, taquicárdico, afebril, con una saturación ambiente normal y una frecuencia respiratoria normal. Para resaltar el examen físico, únicamente dolor abdominal a la palpación del hipocondrio derecho, que reportan con morfit dudoso. Esos son los paraclínicos de ingreso. El paciente presentaba una anemia leve de volúmenes normales, un recuento leucocitario bajo con una leucopenia con una neutropenia profunda, plaquetas en rango de normalidad, función renal normal, electrolitos bajos, perfil hepático normal y un extendido de sangre periférica en el cual mostraba disminución del recuento leucocitario sin alteraciones morfológicas y la línea plaquetaria roja sin alteraciones. ¿Cuál fue el enfoque de manejo inicial? Tenemos una infección de vías urinarias complicada, un síndrome constitucional en estudio y una visitopenia en estudio. U- A considerar un síndrome mielodisplásico versus toxicidad por metrotexato. Vamos a pasar a generalidades de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad articular inflamatoria de naturaleza autoinmune, caracterizada por la presencia de autoanticuerpos, los cuales están dirigidos hacia las proteínas articulares, causando un daño progresivo y discapacidad irreversible. Dentro de los factores de riesgo para la artritis reumatoide tenemos factores de riesgo genéticos con polimorfismos del HLA-DB1 y factores no genéticos, como lo son el tabaquismo, el sexo femenino y rasgos étnicos. Para el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad tenemos una primera etapa que es una susceptibilidad clínica dado por los factores genéticos y ambientales. Después una etapa preclínica en donde puede haber inicios de autoinmunidad sin síntomas articulares. Posteriormente una artritis reumatoide temprana, la cual se va a manifestar como un dolor articular de tipo inflamatorio, pero este dolor no va a ser, no va a ser diferenciado de otras etiologías. Y por último, se establece la artritis reumatoide por clínica y por paraclínica. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar que los factores de riesgo nos van a conferir una susceptibilidad al desarrollo de péptidos citrulinados, los cuales van a ser unos neoepítopes reconocidos por las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas y los macrófagos, los cuales van a presentar estos antígenos a linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se van a activar para hacer citotoxicidad y los linfocitos B para producción de autoanticuerpos.
Posteriormente, en la sinovial vemos que tenemos estas células encargadas de la fisiopatología de la enfermedad, las primeras dos, neutrófilos y macrófagos, encargados de producir citoquinas proinflamatorias. En el medio, linfocitos T, que se encargan de producir TRANK-L y también un perfil inflamatorio TH1, lo cual favorece la inflamación y la reabsorción ósea. Los linfocitos B, producción de autoanticuerpos, y los fibroblastos con la producción de metaloproteínas para degradación de la matriz extracelular y producción de citoquinas proinflamatorias. Todo esto en conjunto va a generar la destrucción del cartílago y la destrucción del hueso periarticular, causando el daño articular crónico de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene unos medicamentos que se llaman fármacos. Creo que lo hemos escuchado como los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, principalmente utilizados en este tipo de condición autoinmune. Su principal función es modificar el curso de la enfermedad, previniendo el daño crónico y la discapacidad a corto plazo. Tenemos esta clasificación que nos la da la Sociedad Europea de Reumatología, en donde tenemos fármacos sintéticos, biológicos y biosimilares. Nos vamos a centrar en este caso en la primera fila, en los fármacos sintéticos, como son el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalazina y la hidroxicloroquina. Este es el algoritmo de tratamiento propuesto por la Sociedad Europea de Reumatología, en donde comenzamos que pacientes sin contraindicaciones para metotrexato, que ya vamos a hablar de ellas, es el manejo inicial y de primera línea para estos, que puede ser combinado con un ciclo corto de glucocorticoides a dosis bajas. En caso de que haya contraindicaciones, se puede iniciar leflunomida o sulfasalazina. Se hace una revisión periódica cada 3 a 6 meses para ver si ha habido disminución de la actividad de la enfermedad. En caso de que haya disminución, se continúa el manejo. En caso que no, se puede cambiar de medicamento fármaco o agregar un inhibidor de la llanosquinasa. Igualmente, si se reevalúa a los 3 a 6 meses, si hay mejoría de la enfermedad, se continúa el manejo. Si no, se puede volver a cambiar el medicamento sintético o el medicamento biológico. En caso de no mejoría, volver a repetir el esquema y en caso de mejoría, continuar y disminuir la dosis a la dosis mínima efectiva. Bueno, para entrar en materia del metrotexato, tenemos que es un fármaco de la categoría de los fármacos, un inmunomodulador antimetabolito y que se encarga de antagonizar todo el metabolismo del ácido fólico, lo cual finalmente interfiere con la síntesis del ADN en la parte de la replicación y la transcripción. Un recuento histórico del metrotexato es que inicialmente se había sintetizado con otro compuesto que se llamaba la aminopterina, la cual se sintetizó por primera vez en 1947, que posteriormente se introdujo para el manejo de enfermedades oncológicas y autoinmunes entre 1948 y el 51. Sin embargo, por dificultades en la producción, se cesó su producción en 1964 y en el 85 el metrotexato cobró importancia para su uso de dosis bajas en artritis reumatoide, teniendo su aprobación por la FDA en 1988. En adelante, vamos a ver que el metrotexato se encontraron nuevas vías de administración, como por ejemplo la subcutánea y sus aprobaciones nuevas en enfermedades oncológicas que ya vamos a mencionar cuáles son. Dentro de las variables farmacocinéticas del medicamento tenemos un inicio de acción entre 3 a 6 semanas. La absorción oral es variable. Entre menor dosis yo administre, más biodisponibilidad tiene el medicamento. Esto está explicado porque este medicamento se absorbe en el yeyuno proximal y la saturación de los transportadores de folatos se puede saturar a una dosis más alta. Es un medicamento caracterizado por ser un ácido débil con un pK de 4.9, el cual vamos a mencionar su importancia más adelante. Tiene un volumen de distribución alto de 0.6 a un litro kilo, lo cual nos indica que se va a distribuir ampliamente en los tejidos. Principalmente se va a concentrar en el hígado, riñón y tracto gastrointestinal. Su unión a proteínas es moderada, 50%, una vida media de 3 a 6 horas y una excreción renal sin cambios en un 80-90%. Ese 10 a 20% se va a metabolizar por medio de la aldehidroxidasa en el hígado, formando 7-hidroximetrotexato, que el cual puede ser excretado por la bilis. Como vemos en esta gráfica, el metotrexato tiene una similitud a la estructura química del ácido fólico. La diferencia, encontramos aquí un grupo amino adicional y un grupo metilo adicional, los cuales se van a encargar de dar su mecanismo de acción. Una vez el metotrexato ingresa a la célula por unos transportadores que ya mencionaremos, se va a metabolizar y se le van a agregar unos residuos de glutamato, formando un metotrexato poliglutamato. Este es el que finalmente tiene su actividad biológica más importante. El mecanismo de acción del metotrexato tradicionalmente se conoció como un inhibidor de la dihidrofolata reductasa. Sin embargo, al día de hoy se conocen nuevos mecanismos de acción, los cuales están involucrados en las dosis bajas y las dosis altas.
El metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa, lo cual inhibe el paso de ácido fólico a dihidrofolato y de paso de dihidrofolato a tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato finalmente se le va a transferir un grupo metilo que va a ser necesario para la síntesis de pirimidinas. Este grupo metilo va a hacer el cambio de monofosfato de desoxiuridina a monofosfato de timidina, los cuales van a ser precursores de la síntesis del ADN por medio de las pirimidinas. Este es un resumen de cómo el medicamento entra a la célula. Primero tenemos un transportador de ácido fólico reducido, que es el que vemos RFC1, por donde entra el ácido folínico, del cual vamos a hablar más adelante, y el metotrexato. Vemos que el ácido fólico tiene un transportador diferente que no compite con el metotrexato. Una vez intracelular, el metotrexato se metaboliza a- y se le agregan residuos de glutamato, el cual inhibe la dihidrofolato reductasa, y también vemos que puede inhibir la timidilato sintasa, lo cual afecta directamente la síntesis de pirimidinas. En el lado izquierdo vamos a ver el nuevo con un mecanismo de acción que se evidenció en el metrotexato, en donde este va a inhibir la enzima 5-amino inmirasol carboxiamida ribonucleótido transformilasa, dígase ATIC, como lo vemos en la imagen. El ATIC aumenta las concentraciones de ICAR, la cual se encarga de inhibir la AMP de aminasa y la adenosina. ¿Esto qué va a afectar? Aumenta los niveles de AMP y aumenta los niveles de adenosina, los cuales van a ser exportados a nivel extracelular, aumentando las concentraciones de adenosina. Por otro lado, tenemos que la inhibición del paso de dihidrofolato a tetrahidrofolato va a generar que se produzcan especies reactivas de oxígeno por medio de la nitrógeno sintasa, óxido nítrico sintasa, perdón, y activar la vía de la llanospinasa. El efecto neto de esto es activación de vías proapoptóticas que van a generar inmunomodulación. ¿Cuál es el efecto de la adenosina como antiinflamatorio? Tenemos que suprime la síntesis y secreción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 8, 6, 12, factor de necrosis tumoral, alfa, leucotrienos y óxido nítrico. También aumenta las citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, inhibe la síntesis de colagenasa y metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular, induce el cambio de perfiles proinflamatorios a perfiles antiinflamatorios de TH1 TH2 e inhibe la quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos. Estos son los efectos netos en cada una de las células con los mecanismos de acción previamente analizados, en donde en el primero, las células T, al activar la llanosquinasa, vamos a tener un efecto proapoptótico e incremento de los puntos de checkpoint del ciclo celular, lo cual nos va a inhibir la proliferación de las células T. Esto va a ser un efecto neto antiinflamatorio, además de que se puede inhibir el factor de transcripción NF-kappa beta, que sabemos que está involucrado en la modulación de la expresión de citoquinas proinflamatorias y perfiles proinflamatorios. A nivel de fibroblastos, la inhibición de la ATIC va a aumentar las concentraciones de adenosina. La adenosina se va a unir a sus receptores A1A, A2A, A2B y A3, generando finalmente una actividad antiinflamatoria por los mecanismos previamente descritos. Y por último, es algo paradójico que resaltan, es que en los monocitos puede tener un efecto proinflamatorio, pero esto no está muy bien dilucidado, ya que no se sabe el mecanismo. Se cree que es dependiente del factor de transcripción, pero no está bien descrito en la literatura. Vamos a hablar de las indicaciones aprobadas para el metotrexato por la FDA. En enfermedades autoinmunes está de primera línea para artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil y psoriasis refractaria. En enfermedades hematológicas como leucemia linfoblástica aguda, leucemia meningia, linfoma no Hodgkin, recidivante o refractario, neoplasias sólidas como cánceres de mama, de células escamosas de cabeza y cuello y osteosarcoma, y otros como el linfoma cutáneo o la neoplasia trofoblástica gestacional. Otros usos off-label del metotrexato es la dermatomiositis y la polimiositis, la pitiriasis rubia, el eczema y enfermedades tipo sarcoidosis o vasculitis asociadas a ANCA. Dentro de las contraindicaciones para el manejo con metotrexato tenemos estas 6 grandes, vamos a explicar cada una de ellas. Las infecciosas, pacientes con infección por TBC latente, pacientes con infección con TB activa, la cual no tenga tratamiento, y pacientes con neumonitis intersticial. ¿Por qué la contraindicación? Como sabemos que el metotrexato es inmunomodulador, puede generar la reactivación de la TBC o que la TBC ya activa se disemine a otros órganos diferentes a pulmón. A nivel hematológico, tenemos una contraindicación de leucopenia, trombocitopenia, mielodisplasia, recordando que el metotrexato, por su mecanismo de acción, puede inducir mielosupresión, que más adelante vamos a hablar de ello.
A nivel hepático está contraindicado en pacientes con bilirrubina mayor a 5 o transaminasas mayor a 3 veces el límite superior. Esto está explicado por la toxicidad hepática que puede generar el medicamento. A nivel renal, como nosotros hablamos previamente, la excreción es principalmente renal en un 80-90% y pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5 tienen una contraindicación para el manejo. El embarazo, por el antagonismo del ácido fólico, la gestación está contraindicado al metotrexato, al igual que los pacientes que tengan deseo de estar en embarazo o que estén en lactancia materna. Y por último, pacientes que presenten hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a hablar de medicamentos en estas situaciones especiales, ajuste renal y ajuste hepático. Tenemos dos vías de manejo. Tenemos la vía por la tasa de filtración glomerular. Mayor a 60, no hay que hacer cambios. Entre 46 y 60, administrar el 65% de la dosis. Entre 31 y 45, administrar el 50% de la dosis. Y menor a 30, evitar el uso. La otra forma es midiendo la creatinina y determinando el valor. Si la creatinina está menor a 1.5, no se necesita ajuste. Si está entre 1.5 a 2, administrar el 75% de la dosis. Y si está mayor a 2, no, administrar el 50% de la dosis. En cuanto al ajuste hepático, se dice que un paciente tiene bilirrubina de 3.1 a 5 o transaminasas mayor a 3 veces el límite superior, se administra el 75% de la dosis. Pero si tiene bilirrubina mayor a 5, no se recomienda el uso de metotrexato. Ahora vamos a entrarnos en el tema de la toxicidad. Primero vamos a resaltar que existen dos esquemas grandes de manejo de metotrexato, el de dosis alta y el de dosis baja. Dosis baja se define como para un paciente que reciba 10 a 15 miligramos metro cuadrado semanal, lo cual en un paciente promedio se traduce de entre 7.5 a 30 miligramos semana. El esquema de dosis altas es mayor a 30 miligramos metro cuadrado semanal o pacientes que reciban una dosis mayor a 500 miligramos por metro cuadrado. Existe la dosis intermedia que usualmente se usa en pacientes refractarios al manejo de dosis baja. En esta tabla vamos a resaltar que el manejo de dosis altas está indicado en pacientes con neoplasias hematológicas y neoplasias de órganos sólidos. La dosis baja está indicada en pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente la artritis reumatoide. Vemos que el efecto neto de la dosis alta es por medio de la inhibición de la dihidrofolate reductasa, que para que haya una inhibición real, el 90% de la enzima tiene que estar inhibida. Y en dosis bajas se propone que el mecanismo de acción es por medio de la inmunomodulación por la adenosina, por los mecanismos previamente explicados. Los eventos adversos al metotrexate van a comprometer estos seis sistemas de manera general. Puede presentar una toxicidad renal presentando lesión renal aguda, la mielosupresión con estos efectos hematológicos, toxicidad hepática que puede inicialmente solo con una elevación de transaminasas y puede progresar a fibrosis y cirrosis, reacciones adversas dermatológicas como rash, prurito, fotosensibilidad, efectos adversos gastrointestinales como una náusea, vómito, diarrea y en algunos pacientes estomatitis y mucositis por metotrexato. Y por último, efectos adversos pulmonares como tos, disnea y enfermedad pulmonar intersticial. Que esto también se puede sobreponer a que la artritis reumatoide puede causar neumonitis intersticial. Aquí vemos en esta tabla, solo queremos resaltar que como el enfoque en este caso clínico es para la toxicidad hematológica, aproximadamente unos 11.8% los pacientes con dosis baja de metotrexato van a presentar este tipo de complicación con un requerimiento de descontinuación del manejo. En cuanto al esquema de dosis altas, entre un 20 a 70% de los pacientes pueden presentar neutropenia severa y requerir el manejo de rescate, el cual hablaremos más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar toxicidad por metotrexato? Primero, la falta de suplementación con ácido fólico o ácido folínico, el, dosis muy altas de metotrexato, alteración de la función renal o alteración de la función hepática, edad avanzada, interacciones medicamentosas de las cuales ya hablaremos y factores genéticos. Quiero resaltar el primero que está mencionado, que es el MTRR, que es los polimorfismos o la mutación del canal que va a transportar el metotrexato a nivel intracelular. En esta tabla vemos los factores de riesgos asociados al retraso de la eliminación renal del medicamento, en donde vemos pacientes con alteración con la función renal previo al manejo con dosis altas de metotrexato, un IMC elevado, pacientes frágiles, pacientes con un tercer espacio, como por ejemplo pacientes con ascitis o con derrame pleural, fiebre o infección, lisis tumoral, diabetes o hipoalbuminemia, interacciones medicamentosas. Recordemos que esto es para retrasar la excreción renal de metotrexato.
Quiero mencionar aquí fragilidad, fiebre, infección, diabetes y interacciones medicamentosas porque son las más relevantes en este caso clínico por los que presentaba el paciente previamente. Este estudio, publicado en el 2016, fue un estudio de casos y controles en donde evaluaron los factores de riesgo asociados a la mielosupresión en pacientes con dosis baja de metrotexato. Este estudio tomó 40 casos, eran pacientes con una enfermedad reumatológica que tenían metotrexato que desarrollaron toxicidad hematológica con 120 controles pacientes que usaban metotrexatos pero no habían presentado este tipo de toxicidad. Vemos que de 40 pacientes, 31 desarrolló pancitopenia versus 12 y 8 de que presentaron visitopenia y leucopenia aislada. Es principalmente encontrado que los pacientes presentan leucopenia, neutropenia y trombocitopenia de tipo severo, como lo vemos aquí. 15 presentaron leucopenia entre 1000 y 2000. 16 presentaron neutropenia entre 500 y 1000. 14 presentaron trombocitopenia entre 25.000 y 50.000. Y con anemia también se presentó que 22 pacientes presentaron hemoglobina menor a 8, lo cual vemos que es más frecuente encontrar la toxicidad hematológica a niveles severos versus a niveles leves, cuando se presenta para dosis bajas de metotrexato. Em, este estudio hizo dos análisis diferentes, factores de riesgo para pancitopenia y factores de riesgo para neutropenia aislada. Ellos dividieron la pancitopenia en dos, severa y no severa. Severa, aquellos que presentaron conteo de leucocitos menor a 2000, plaquetas menor a 50.000 y hemoglobina menor a 10. Vemos que los factores de riesgo más estadísticamente significativos, como están resaltados, es la previa suplementación de ácido fólico, donde los no severos presentaron, 11 no tuvieron suplementación y presentaron este tipo de complicación versus uno en los severos. Y la hipoalbuminemia con una albumina menor a 3 gramos fue otro factor de riesgo importante, de los cuales 11 pacientes con hipoalbuminemia desarrollaron pancitopenia severa y 8 pancitopenia no severa. En el análisis específico de neutropenia, vemos que también se ve la misma comparación que con pancitopenia, en cuanto a la suplementación de ácido fólico y con la albúmina. Sin embargo, aquí también se va asociado a la dosis y la duración del tratamiento con metotrexato. La dosis vemos que 6.6 miligramos semana fue más frecuente para que los pacientes desarrollaran una neutropenia no severa versus 4.6 miligramos semana para pacientes severos. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas más importantes de los pacientes con metotrexato? Primero, el ácido acetilsalicílico y los AINES, penicilinas y sulfonamidas, probecenid, inhibidores de bomba de protones, contrastes y otras drogas nefrotóxicas. ¿Por qué se ocurre esto? Aquí estos fármacos van a competir por la secreción tubular renal del medicamento, lo cual van a desplazarlos de los transportadores renales, que son tres básicamente. El transportador de ácidos orgánicos, el transportador relacionado con proteína de cáncer de mama y la proteína multidrogoresistente 1, que son las interacciones más importantes para disminuir la secreción tubular del metrotexato, aumentando los niveles plasmáticos. Otro, Otra interacción que quisiera mencionar es con el trimethoprim sulfamethoxazol, ya que sabemos que el trimethoprim también tiene un mismo mecanismo de acción de inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo cual pues, va a hacer un efecto aditivo a la inhibición que ya presenta por el metrotexato. Aquí se resaltó las sulfonamidas, dado que el paciente estaba recibiendo sulfasalacina, que hace parte dentro de este grupo. Sabemos que este medicamento puede también desplazar al fármaco de su secreción tubular, también lo puede desplazar de su unión a proteínas, aumentando su fracción libre. Vamos a hablar del manejo. El manejo tiene 5 pilares grandes, que son la discontinuación de la terapia, terapias de soporte, alcalinización urinaria, el rescate con leucovorina y el uso de glucarpidasa. Entonces, el manejo también se divide dependiendo si son de toxicidad, dosis altas o dosis bajas. Entiendo que las dosis bajas usualmente solamente requieren optimización hídrica, alcalinización de la orina y suspensión de la terapia. Y dosis altas requieren rescate con leucovorina, uso de glucocorticoides y cuando no se dispone, diálisis, hemodiálisis, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la optimización hídrica lo que se quiere es utilizar soluciones isotónicas para que el medicamento no se precipite y no se cristalice, evitando lesión renal, con una meta de líquidos mayor a 2.5 litros por metro cuadrado en 24 horas. La alcalinización urinaria es un método efectivo para la toxicidad por metotrexate. Recordemos que el metotrexato es un ácido débil
en un ambiente básico, él va a estar disociado y va a estar ionizado. Si yo alcalinizo la orina, este fármaco va a aumentar su concentración ionizada, lo cual va a inhibir la reabsorción tubular y va a favorecer la excreción renal. Ese es el mecanismo por el cual se conoce trampa iónica y el medicamento va a ser excretado de manera ionizada y no se va a reabsorber. ¿Cuál es la meta? Tener un pH binario entre 7.5 a 8.5, un pH sanguíneo entre 7.45 a 7.55 y la dosis de bicarbonato intravenoso va de 50 a 100 miliequivalentes kilo o 1 a 2 miliequivalentes por kilo, puede ser en una sola dosis. Vamos a hablar del rescate de leucovorina, principalmente en dosis altas se utiliza, pero también se puede usar en dosis bajas. ¿Qué es la leucovorina? Es la forma reducida del ácido fólico. Este medicamento, que también conocido como ácido folínico, reemplaza directamente y suple las reservas de tetrahidrofolato a nivel intracelular. Por eso no requiere la activación por la enzima dihidrofolato reductasa, por eso hace un bypass del mecanismo de acción del metotrexato. La dosis de 15 miligramos, sea intravenoso o vía oral cada 6 horas, máximo hasta 60 horas o 10 dosis. La meta es medir las concentraciones plasmáticas de metotrexato y que sea menor a 0.1 micromoles litro. Sin embargo, otras literaturas hablaban de que puede ser una meta menor a 0.2 micromoles litro en pacientes que no tienen falla renal y pacientes con falla renal menor a 0.05 micromoles litro. Como vemos en esta gráfica, en la parte de abajo el ácido fólico o leucovorina va a sufrir un proceso de adición de grupos metilos que al final lo va a convertir en tetrahidrofolato activo que va a suplir todas las necesidades de ácido fólico intracelular y reactivar la síntesis de pirimidas y de ADN. La glucarpidasa es una enzima que hidroliza y metaboliza metotrexato. El metotrexato extracelular no funciona de manera intracelular, lo divide en dos metabolitos inactivos, el DAMPA y el glutamato. Esto es independiente de la función renal, como lo podemos ver en la parte de arriba. El metotrexato extracelular por la glucopidasa pues, se va a degradar en sus dos metabolitos inactivos. La glucarpidasa tiene una indicación y también se hace bajo las concentraciones plasmáticas de metotrexato. Esto en relación en hace cuánto fue la infusión de metotrexato. Menor a 6 horas, tenemos una concentración esperada a las 24, 36, 42 y 48 horas. En caso de que se presente más de esta concentración a las 24 horas mayor a 50, a las 36 horas mayor a 30, en las 42 horas mayor a 10 o a las 48 mayor a 5, está indicado el uso de glucarpidasa. De la misma manera, está indicado en infusiones en 24 horas o aquellas que ya han transcurrido entre 36 a 42 horas. La glucarpidasa viene en una presentación de 1000 unidades en un vial liofilizado. Es una dosis única de 50 unidades por kilo, idealmente iniciar en las 48 a 60 horas posteriores a la infusión de metotrexato. Una recomendación con la leucovorina, con ácido fólico, es que se debe suspender al menos 2 horas antes de la infusión y reanudar 2 horas después de la infusión. Lamentablemente, este manejo no está disponible en Colombia, pero sí está escrito en la literatura para la toxicidad de dosis altas, que hoy tenemos disponible como alternativa, se puede realizar hemodiálisis. Sin embargo, esta no es efectiva o no tanto a nivel de metotrexato, dado que este presenta un volumen de distribución muy amplio, está principalmente distribuido en los tejidos, tiene un peso molecular muy bajo que evita que sea dializable y em, eh, no, no puede ser filtrado por este tipo de mecanismos. Se ha visto que la hemodiálisis a alto flujo puede ser más eficaz que la hemodiálisis tradicional, sin embargo, pues no está tan ampliamente disponible en los servicios. ¿Cómo hacemos el seguimiento del paciente después de una toxicidad hematológica por metotrexato? Entonces, primero iniciamos la evaluación del paciente, evaluamos la función renal, los electrolitos que sean estables, idealmente en un periodo de 3 días. Vemos que la dosis de metotrexato o la concentración de metotrexato plasmático sea menor a 0.1 micromoles litro y se verifica el estado hídrico del paciente. Principalmente estamos evaluando que no haya una sobrecarga hídrica. Al día 3 evaluamos estos factores y si el paciente los cubre, se puede hacer un alta temprana. Otro esquema es verificar que la concentración plasmática de metotrexato sea estable en las 48 horas, o sea que en 48 horas siempre permanezca menor a 0.1 micromoles litro. Posterior a eso se puede considerar el alta del paciente. En cuanto a prevención y gestión de riesgo, todos los pacientes con metotrexato deben recibir una suplementación con ácido fólico o con ácido folénico. La suplementación con ácido fólico se hace de 1 a 5 miligramos día, de 5 a 7 días de la semana.
Hay autores que plantean que se puede hacer los 7 días, incluyendo el día del metotrexato, dado que este no compite con el transportador del mismo. Hay otros que dicen que no se va a administrar el mismo día, sino solamente 5 días a la semana. Esta dosis se ajusta dependiendo de la presentación de reacciones adversas, principalmente hepatotoxicidad y toxicidad gastrointestinal, puntualmente la estomatitis y la mucositis por metotrexato. El uso de ácido folínico o leucovorina se hace una suplementación semanal de 2,5 a 5 miligramos semana. Esta dosis se ajusta dependiendo del metotrexato en una relación 1:1. Si yo subo 5 miligramos de metotrexato, subo 5 miligramos de leucovorina. ¿Y cuál es mejor? Realmente los artículos dicen que no hay evidencia significativa entre cuál es mejor entre el uno y el otro. Hacen referencia a que el ácido fólico es un medicamento que está más disponible a nivel de las farmacias, es un medicamento de bajo costo y su efectividad en la toxicidad hepática y gastrointestinal es la misma que el ácido folínico. El ácido folínico o leucovorina se usa de rutina y generalmente se utiliza en el rescate y para la toxicidad de altas dosis, como ya hemos visto. Es más costoso y menos accesible, lo cual, pues, si tenemos que decantarnos por alguna de las dos opciones, hacerlo con ácido fólico estaría indicado. El Colegio Americano de Reumatología nos habla de qué hacer con los pacientes antes de iniciar de metotrexato y cómo hacer el seguimiento. Antes de iniciar el manejo con metotrexato debemos obtener un hemograma completo, transaminases y perfil hepático completo, creatinina, perfil para hepatitis B y hepatitis C. Esto explicado porque el metotrexato puede generar la reactivación de estos virus, generando una hepatitis aguda viral, por lo cual debe hacerse el test. Una vez iniciado el metotrexato, se va a hacer un hemograma seriado en los primeros 3 meses de tratamiento, de 2 a 4 semanas, en los 3 a 6 meses de tratamiento, de 8 a 12 semanas, y después un seguimiento cada 12 semanas. Como dato adicional, dado la inmunosupresión relacionada con este medicamento, se recomienda una profilaxis con vacunación antes de la terapia o una vez inicia la terapia también se puede hacer la misma vacunación contra neumococo, influenza, hepatitis B, virus del papiloma humano y para la vacuna del herpes zóster. Bueno, entonces, ¿qué pasó con nuestro caso clínico? Entonces, vemos los hemogramas control el otro día, vemos que sigue persistiendo la neutropenia profunda y la leucopenia y con una disminución de 2 gramos de la hemoglobina con las plaquetas normales. Cabe resaltar aquí los niveles de albúmina eran menor a 3, de 2,7, que como vimos, este es un factor asociado a presentar toxicidad hematológica por metotrexate y específicamente la toxicidad más severa con citopenia severa. El perfil infeccioso como el VIH estaba negativo, los virus hepatotropos estaban negativos, el ácido fólico y la vitamina B12 estaban en valores de normalidad. En cuanto a imágenes, nada anormal significativo. El 12 se respondió la interconsulta por farmacología clínica por su servicio, en donde recomienda descartar otras causas hematológicas y considerar gamapatías monoclonales. Esto es en relación porque el paciente refería a síntomas constitucionales, pérdida de peso y que presentaba antecedentes familiares de leucemia y de autoinmunidad. Se consideró una reacción adversa al medicamento posible con un Aranjo score de 3. Se recomendó suspender inmunosupresores, tanto prednisolona como sulfalacina y betotrexato, y reiniciar la suplementación con ácido fólico a dosis altas de 5 miligramos. ¿Qué nos llevó a la toxicidad en este paciente? Entonces tenemos varios factores asociados. Uno, el paciente mayor a 65 años, recordemos tenía 66. Estaba utilizando el sulfasalacina que como vemos interacciona con el medicamento y disminuye su eliminación renal. La hipoalbuminemia que presentaba de 2,7, el uso de dosis bajas de metotrexato, la polimedicación y el estado infeccioso activo que tenía el paciente. Todo esto en conjunto nos llevó a presentar este tipo de toxicidad em, en el paciente. Como conclusiones, y en general para todo paciente que va a recibir este tipo de manejos inmunomoduladores, debemos evaluar los factores de riesgo para la toxicidad antes de inicio del manejo y considerar alternativas como lo veíamos en la gráfica de la EULAR, que pueden ser iniciar con sulfasalacina o con leflunomida. Escoger un esquema de dosis y la dosis mínima efectiva, podemos comenzar de 7,5 miligramos semanales e ir titulando de acuerdo a la respuesta. Evitar las interacciones medicamentosas, recordemos principalmente AINES y antibióticos. Suplementación sea con ácido fólico o ácido folínico. El seguimiento para clínico periodo para evitar este tipo de complicaciones y la detección temprana de las reacciones adversas a los medicamentos y el manejo oportuno de los virus. Gracias.